Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un video más a mi canal. En el video de hoy responderé a una pregunta, o bueno, trataré de dar una respuesta, porque ya sé que puede haber varias, a la interrogante: ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? En videos anteriores, no los más recientes, pero sí de los últimos que he subido a mi canal, he estado hablando de la norma jurídica como proposición, de cómo Norberto Bobbio entendía el derecho, y si a ti te interesa ver esos videos, ahí están en mi canal, que los puedes encontrar. Una vez que los viste, o si no los viste, es importante, es interesante cuando hablamos de teoría del derecho, o cuando hablamos simplemente de derecho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? Porque el derecho, ¿qué es derecho? Es el juez, es el policía, es la ley, es la constitución, es la cárcel. ¿Qué es el derecho realmente? Y esta pregunta yo trato de responderla el día de hoy con base en la segunda parte del libro Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio en su cuarta edición del año 2016 en su versión en español. En esta segunda parte se aborda lo que es el ordenamiento jurídico. En la primera parte de ese libro se habla de la norma jurídica y se analiza qué es una proposición, se analiza qué es una proposición prescriptiva, se analiza que puede tener pena o no puede tener pena. Sin embargo, cuando llegamos a la pregunta de cómo diferenciamos a las normas jurídicas de las normas sociales o las normas religiosas, esa es una cuestión que tal vez muchos autores ya han tratado de resolver, pero específicamente Norberto Bobbio nos dice que no podemos hablar de derecho si nosotros no hablamos también de un ordenamiento jurídico, un orden. ¿Cómo que un orden? Bueno, un conjunto. Cuando hablamos de normas jurídicas en sí solas, podemos describirlas y podemos llegar a tener un acercamiento a lo que pueden ser una norma jurídica, y eso está muy bien. Pero el definir solamente la norma jurídica como proposiciones prescriptivas que usualmente tienen penas, que usualmente las hace el constituyente o las hace el Estado, al final del día, estas tres características, un mandamiento de la religión católica, por ejemplo, también es una proposición prescriptiva, también es punible si es que no te confesaste y también impone la autoridad. Entonces, nos llega, oye, ¿realmente podemos resolver a qué es el derecho? ¿Qué, de qué hablamos cuando hablamos de derecho? No. Y es aquí cuando Norberto Bobbio nos dice que una teoría del derecho, una teoría general del derecho, tiene que complementarse con dos partes. Una parte que se hable de la norma jurídica, su definición, sus críticas, sus soportes, las teorías y corrientes que han dado fundamento a las normas jurídicas, pero en un segundo momento no nos podemos quedar solo con la norma jurídica. Tendríamos que ver entonces que cuando hablamos de derecho hablamos de ordenamientos jurídicos. ¿Y qué es un ordenamiento jurídico? Se podrán estar preguntando. Bueno, un ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que le dan cohesión a un Estado, que van a regir una sociedad en particular. Cuando hablamos de ordenamientos jurídicos es cuando podemos empezar a hablar de derecho. ¿Por qué? Si decimos que en el caso mexicano, en 1917, el Poder Constituyente en Querétaro se reunió y expidieron o promulgaron la Constitución de 1917 que nos rige actualmente en nuestro país, bueno, ellos fueron el poder, la máxima autoridad que le dio vida a esta Constitución. Ellos tenían o impusieron la ley. Cuando se habla de, oye, y nada más porque lo impuso el Poder Constituyente la tenemos que respetar, ese es tema de otro debate. Sin embargo, el Poder Constituyente hace la Constitución. De la Constitución emanarán las leyes generales. De las leyes generales emanarán los reglamentos para seguir esas leyes generales y nos iríamos entonces a la pirámide de Kelsen, que si te gustaría saber qué es la pirámide de Kelsen, también en mi canal tengo un video sobre ello. Entonces, resumiendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho?
hablamos de un ordenamiento jurídico, es decir, hablamos de un conjunto de normas jurídicas que son válidas porque una autoridad las puso, que pueden ser o no eficaces, que pueden ser justas o no. Pero en el momento en el que hablamos de derecho, no tenemos que olvidar que es un conjunto de normas, porque una norma en sí sola no puede existir. Y hay un ejemplo que Bobia da en su libro. No puede haber un ordenamiento jurídico con una sola norma, porque imaginemos una sociedad que dijera, todo está permitido. Si todo está permitido, entonces nada estaría prohibido y no habría realmente una regulación. No hablaríamos de realmente una sociedad que esté regulada por el derecho. Ahora bien, si pusiéramos todo está prohibido, ¿qué podemos hacer? No podríamos hacer nada. Son dos extremos que al final del día no nos permiten entrar a una realidad. Se puede proponer teóricamente, pero en la práctica no es realizable o no del todo. Entonces, cuando hablamos de derecho, hablamos de ordenamiento jurídico, y un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que se hicieron jurídicas porque el poder constituyente o el poder legislador o la autoridad o la ley del más fuerte impuso sus condiciones y tenemos que respetar esas normas jurídicas, porque en caso de no respetarlas puede haber sanción. Entonces, hablamos de ordenamientos jurídicos cuando hablamos de derecho. Espero te haya gustado el video. Como les comentaba, si quieren saber más, está Teoría General del Derecho, libro de Norberto Bobbio, en el cual profundiza, teoriza, filosofa más acerca de lo vertido en este video. Espero que lo compartas con las personas que creas que les pueda servir, que le dejes un like si de verdad te ha gustado, que me comentes aquí abajo qué te quedó duda, si te gustó o no te gustó el video, de qué te gustaría que hablara. Y por favor suscríbete, que con eso me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Y sin más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video.